Buenos días. El día de hoy estaré tocando un tema que lo he titulado Mi carta de presentación es Ser sierva. Y estaremos basados en Romanos, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Vamos a darle lectura. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Si observamos rápidamente, veremos que Pablo se llama siervo, que es un esclavo. También menciona que ha sido llamado, quiere decir que ha sido elegido. Menciona que es apóstol, está hablando de su identidad. Y también menciona que es apartado para el Evangelio. Y aquí nos está hablando de la misión de Pablo de predicar las buenas noticias. Más adelante estaré explicando cada punto. En el versículo 2 vemos aquí que es Dios que comunica el plan que tiene en su corazón y lo comunica a través de los profetas. Lo vemos en el tiempo, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y también lo manifiesta a través de las Escrituras, las cuales se han cumplido tal cual Él lo dijo. Ahora, ¿cuál es ese plan? ¿Qué es lo que Dios había prometido? Que enviaría a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que sería del linaje de David, ya que Jesús, siendo Dios, tuvo que tomar forma de hombre, por eso dice según la carne. Y quedó demostrado que Jesús es el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por eso aquí estaremos viendo el primer punto. Pablo se describe como siervo de Jesucristo. Un siervo es esclavo de alguien, en el sentido de pertenencia. Está sumiso a su Señor. Pero si hablamos en el contexto espiritual, el servicio de un siervo o una sierva debe ser voluntario. Es un siervo que atesora las órdenes de su Señor, y eso lo hemos visto en el registro de las cartas que Pablo escribe. Y realmente hemos visto que Pablo estaba dispuesto a poder cumplir todo lo que el Señor le decía. Un siervo del Señor es leal, es obediente a su Señor y no tiene una doblez de vida. En la Biblia vemos que muchos hijos de Dios, como Pablo, Pedro, Santiago, se llaman siervos de Dios. Y también se llaman siervos de Jesús, como lo vemos en el versículo 1. Y todos ellos, ¿qué son? Son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la adopción del Padre como hijos, pero nuestra carta de presentación siempre debe ser de un corazón de siervo. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esto lo podemos ver en Mateo 20:28. Pablo fue un ejemplo digno de siervo. Su pasión por servir, siguiendo las pisadas de Jesús, lo llevaron a doblegar su ego, su orgullo, su vida pasada. Y es interesante ver que secularmente de aquí proviene la palabra servir, servicio, servilleta, sirviente. Me llamó mucho la atención que se deriva la palabra servilleta, porque nosotros usamos por lo general una servilleta después de una comida para poder limpiar tanto nuestros dedos como nuestra boca, ¿no? Y esa servilleta está al servicio de aquel que lo usa. Y bueno, es una forma figurativa de cómo debe ser un siervo delante de su Señor. En el segundo punto, Pablo nos habla que no solamente era un siervo de Cristo, sino que fue llamado a ser apóstol. Cuando él habla que Dios le llamó, habla de la misión que tendría en la tierra, el poder ser apóstol, pero también habla de su identidad. Ser apóstol tenía ciertas características. Si nosotros vemos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 21, 22, 25 y 26, vamos a ver algunas características por qué razón se llamaban apóstoles. En primer lugar, eran hombres que estuvieron junto con Jesús en todo tiempo. Fueron testigos de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús, empezando desde su bautizo hasta el día de su ascensión.
Y en 1 Corintios 15, 8, 9, Pablo menciona que Jesús se le apareció a él como un abortivo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente fue fuera de tiempo, porque Jesús ya había ascendido al cielo. Por eso Pablo se considera como el más pequeño de los apóstoles. Actualmente no hay apóstoles, pero sí hay discípulos. Y somos aquellos que hemos recibido y hemos creído en Jesús, de la obra perfecta que él ha hecho en la cruz. Y andamos como Jesús anduvo, como dice Colosenses 2:6, arraigados, sobreedificados en él, y que hemos sido fortalecidos en la fe a través de la palabra. Quiere decir que tú y yo somos discípulas de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Y en el tercer punto también Pablo menciona que fue apartado para el Evangelio de Dios. Entonces acá está hablando de su misión. Y fue realmente apartado, fue separado y enviado, ¿para qué? A predicar las buenas noticias. Definitivamente el Señor lo apartó de una vida antigua, religiosa, como lo ha hecho con cada uno de nosotros que tenemos un pasado y que ese pasado fue perdonado por el Señor, ¿verdad? Y Él nos sacó, nos apartó de esa vida antigua para que justamente podamos vivir y que sea vigente cada día la vida nueva que el Señor nos ha dado. Entonces vemos que Dios separó a Pablo para cumplir una misión, porque el texto dice separado para el Evangelio de Dios. No solamente era para que predique las buenas noticias, sino también para que pueda vivir en el Evangelio. ¿Te has preguntado por qué razón nos llaman a nosotros cristianos evangélicos? Bueno, antes en el libro de los Hechos se menciona que antes le llamaban cristitos o los del camino. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban realmente el carácter de Jesús en sus vidas. El día de hoy nos llaman cristianos evangélicos. Cristianos porque creemos en Cristo y evangélicos porque debemos vivir conforme al Evangelio. Pablo describe que este Evangelio fue anunciado por los profetas de las Santas Escrituras y menciona a las Escrituras como santas. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. Ustedes saben muy bien que la palabra o la Biblia es la voz de Dios escrita, la que fue pronunciada antiguamente y la que se ha cumplido tal cual lo dijo Dios a través de su Hijo Jesucristo. También vemos que Pablo menciona a Jesucristo, que es del linaje de David según la carne. Claro, porque Jesús como hombre nació en el país de Israel, pero como judío fue descendiente del rey David, lo que fue anunciado a través de los profetas. Entonces vemos que en el nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo se cumplió toda la Escritura. Toda, ¿no? Hasta el momento de morir, cuando Él dijo consumado es, todo esto fue cumplido por Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que la buena noticia que Pablo va a comenzar a enseñar y a predicar está basado en el eje y la vida de Jesucristo. Y también nos enseña que todo lo que Jesús hizo estaba basada en la palabra. Él cumplió todas las escrituras y por eso nosotros tenemos que cumplir las escrituras en toda nuestra vida, porque es la herencia que Jesucristo nos ha dejado. Por eso, queridas hermanas, dejemos de vivir bajo tradiciones, bajo costumbres. A veces acudimos a los psicólogos y recibimos los consejos de ellos, pero no están basados en la palabra. Y también a veces escuchamos por emociones, porque a veces alguien nos quiere consolar, confortar y nos da palabras solamente emocionales, que son reconfortantes, pero que no es la palabra. Entonces tenemos que cuidarnos de algún parecer de alguien, o a veces escuchamos comentarios de alguna noticia, de algún documental y nuestro corazón se agita. Pero si acá tenemos como ejemplo que Jesucristo cumplió todas las escrituras, es la misma herencia que nosotros tenemos que seguir. El texto también dice que fue declarado, se está refiriendo a Jesús. Entonces reafirma que fue puesto en evidencia que Jesús es el Hijo de Dios
cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu. Y si nosotros vamos a Romanos 8:11, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus propios cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por eso es que nosotros vamos a tener vida eterna, porque Jesús venció en la cruz, en la resurrección, ¿verdad? Y así como Él fue vivificado, nosotros también que tenemos cuerpos mortales. Entonces, ¿cuál es el centro de esta buena noticia? ¿Saben quién es? Jesús. Y Pablo lo sabía, y él lo menciona vez tras vez en sus 13 cartas escritas, porque él entendió como hijo de Dios que tiene una misión al igual que tú y yo, como discípulos de Cristo: predicar las buenas noticias del reino, que es Jesucristo, la obra, la crucifixión y la victoria que tuvo sobre el imperio de la muerte, y vivir de acuerdo a ellas. Por eso vas a tener tu diario de tarea de la fe. No hay mejor manera de recordar la palabra sino a través de la práctica. Por esa razón te animo a que puedas conseguir un cuaderno, decóralo y ponle el título Tu diario de tareas de la fe. Y vas a responder a las preguntas que están aquí. ¿Por qué crees que Dios te ha elegido? ¿Y cuál crees que es la misión de Dios para tu vida aquí en la tierra? Escribe tu testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti y cómo ha transformado tu vida. Compártelo con algún familiar, amigo o prójimo que no conozca a Cristo. También haz un pequeño video de tu testimonio escrito y me lo envías a mi correo. Ahí aparece en la imagen. O también lo puedes pasar por el WhatsApp. Cumplamos uno de los propósitos por la que el Señor Jesús nos salvó: predicar las buenas noticias. ¿Y quién es el eje de toda nuestra vida y de toda nuestra fe? Jesucristo. Muchas bendiciones y que el Señor nos use para su gloria.